En la fatídica madrugada del 31 de agosto de 1997, la princesa Diana y su amante Dodi Fayed se encontraban en París, conduciendo por la ciudad con el chofer y el guardaespaldas. Perseguidos por los paparazzi, el coche perdió el control, chocó contra una columna de soporte, volcó y acabó deteniéndose, expuesto al tráfico en sentido contrario. Dodi y el conductor murieron en el acto, mientras que Diana se aferraba a duras penas a la vida. Los médicos lucharon incansablemente por salvarla, pero a las 5 de la mañana de ese mismo día, el mundo había perdido a su princesa. En esas últimas horas antes de su accidente, Diana hizo una llamada telefónica, revelando algunos secretos realmente desgarradores sobre la familia real. La vida de Diana. Diana y Dodi Fayed llegaron a París en un jet privado propiedad del padre de Dodi y se instalaron en una lujosa suite de $2.000 la noche en el Ritz, también propiedad de la familia Al Fayed. Esa noche, la pareja disfrutó de una cena romántica en el restaurante del hotel, como dos adolescentes enamorados. Sin embargo, no tardaron en ser informados de que cerca de 30 fotógrafos les esperaban fuera, en busca de una instantánea de la pareja. En busca de más intimidad, decidieron ir al apartamento de Dodi, cerca de los Campos Elíseos. Para eludir a los paparazzi, utilizaron 3 coches señuelo, pero algunos de los fotógrafos no se inmutaron y permanecieron quietos hasta que Diana y Dodi subieron finalmente a un coche con Henri Paul y se marcharon. Los paparazzi les seguían de cerca. En un intento por perderlos, Henri, que más tarde se descubrió que estaba bajo los efectos del alcohol, giró bruscamente en un túnel junto al río Sena, acelerando a una peligrosa velocidad de 121 millas por hora. El coche perdió rápidamente el control, lo que provocó un terrible accidente y un silencio inquietante, roto únicamente por el sonido del claxon del coche que resonaba en el túnel. Dodi y Henri murieron en el acto, pero Diana seguía viva, aunque a duras penas. La trasladan de urgencia al hospital Pitié-Salpêtrière, donde los médicos trabajan sin descanso con masajes cardíacos y descargas eléctricas para tratar de reanimar su corazón. A pesar de sus esfuerzos, la hemorragia interna era demasiado grave. Tras agotar todas las opciones, se detuvieron y confirmaron la muerte de Diana. El único que sobrevivió al accidente fue Trevor Rhys-Jones, guardaespaldas de Diana, que era el único pasajero que llevaba puesto el cinturón de seguridad, aunque sufrió heridas graves. La naturaleza repentina y violenta de la muerte de Diana y el extraño momento tan poco después de su divorcio y alejamiento de la vida real suscitó innumerables teorías conspirativas. Una de las más sonadas fue la de que Diana estaba embarazada en ese momento. Mohamed Al Fayed declaró a los investigadores que Diana le había confiado el embarazo, explicando que no lo había hecho público porque creía que el rey Carlos y el príncipe Felipe estaban decididos a deshacerse de ella. Creía que temían que si el nieto de la difunta reina tenía un padre musulmán no blanco, se produciría una reacción pública en su contra. Algunas personas creen que la muerte de Diana fue planeada y deliberada, apuntando a una historia que sugiere que ella sospechaba desde hacía tiempo que podría morir en un accidente de coche. Paul Burrell, su antiguo mayordomo, publicó sus memorias A Royal Duty en 2003, en las que afirmaba que Diana le había confiado sus temores por su seguridad tras divorciarse del rey Carlos. En una carta que le escribió en 1995, expresaba su preocupación por la posibilidad de que alguien cercano a su poderoso exmarido intentara hacerle daño o hacer que su muerte pareciera un accidente de coche para despejar el camino para que Carlos volviera a casarse. La periodista Ingrid Seward corroboró las afirmaciones de Burrell, afirmando que Diana le había dicho en junio de 1997, solo 2 meses antes de su muerte, que temía que Carlos la hiciera morir en un accidente de coche simulado. Tanto Burrell como Seward recordaron también que Diana había mencionado que creía que su apartamento tenía micrófonos ocultos o que los frenos de su coche podían haber sido manipulados, señales que le hacían pensar que un ataque podía venir de alguien cercano. Después de que Paul Burrell, antiguo mayordomo de Diana, hiciera pública la nota que ella le había enviado expresando su creencia de que alguien relacionado con la familia real la asesinaría en un accidente de coche, el rey Carlos, su exmarido, pareció preocuparse bastante. En 2005, como parte de la larga investigación sobre los trágicos sucesos de agosto de 1997, Lord Stevens, antiguo comisario de la Policía Metropolitana de Londres, entrevistó a Carlos sobre la muerte de Diana. La nota sugería no solo que Carlos se aseguraría de la muerte de Diana en un accidente de coche cuando aún estaban casados, sino que también insinuaba que su motivación era quedar libre para volver a casarse. Diana creía que quería casarse con Tiggy Legge Borg, una de las antiguas niñeras de sus hijos. En cuanto a Camilla Parker Bowles,
con la que Carlos mantuvo una relación durante años y con la que se casó en 2005, Diana la consideró una mera distracción. Camila no es más que un señuelo, por lo que estamos siendo utilizados por el hombre en todos los sentidos de la palabra, supuestamente escribió. En el verano de 1998, poco menos de un año después del trágico accidente de coche de la princesa Diana en París, las autoridades francesas iniciaron una investigación sobre el incidente. Al frente de la investigación estaba el juez Hervé Stephan, que tenía algunas preguntas intrigantes para Richard Tomlinson, antiguo agente del MI6. Durante 4 años, Tomlinson formó parte de la agencia de espionaje más secreta del Reino Unido, el equivalente británico de la CIA. Durante su entrevista, Tomlinson soltó una bomba. Afirmó que el MI6 tenía órdenes de asesinar a otra persona muy conocida en París la misma noche en que murió Diana. También sugirió que Henry Paul, jefe adjunto de seguridad del Hotel Ritz y conductor en el accidente mortal, trabajaba en secreto para el MI6 y que uno de los guardaespaldas de Diana podría haber sido también un espía. De ser cierto, el panorama era escalofriante. Varias personas del entorno de Diana podrían haber estado vinculadas a organizaciones que no velaban por sus intereses, o incluso podrían haber contribuido a orquestar su muerte. Algunos teóricos de la conspiración sostienen que no fue el accidente de coche lo que acabó provocando la muerte de Diana, sino el retraso en la atención médica. Según USA Today, mientras que Dodi Fayed y Henry Paul murieron en el acto, Diana seguía viva cuando la llevaron al hospital Pitié-Salpêtrière, al que llegó poco después de las 2 de la madrugada, 2 horas después del accidente. A las 5 de la mañana, la declararon muerta. Esta cronología hace dudar a muchos teóricos. Sospechan que el conductor de la ambulancia, Michel Massebeuf, se tomó su tiempo para llevar a Diana al hospital. Al parecer, incluso pasó por alto el cercano Hotel Dieu para dirigirse al más lejano Pitié-Salpêtrière. En 2007, Massebeuf explicó a la investigación que le habían ordenado que condujera hasta el Pitié-Salpêtrière, pero que esperara a que el estado de Diana se estabilizara antes de hacer el viaje. Un médico la atendió durante 40 minutos en el lugar de los hechos, lo que constituía el protocolo de emergencia habitual en Francia en aquella época, antes de emprender el lento viaje al hospital. Sin embargo, uno de los aspectos más desconcertantes de la muerte de la princesa Diana es la misteriosa conexión con el fallecimiento de un fotógrafo. Mohamed Al-Fayed ha mencionado a menudo un Fiat blanco que estuvo implicado en el accidente en el que murieron su hijo, Dodi Fayed, y Diana. Este Fiat era propiedad de un fotógrafo francés llamado James Anderson, lo que llevó a Al-Fayed a creer que desempeñó un papel en sus muertes. Al-Fayed también especuló con que Anderson tenía planes de revelar nueva información sobre la noche del accidente, en 2000. Sin embargo, Anderson nunca tuvo la oportunidad de compartir su historia. Ese año se encontró su cuerpo carbonizado en un BMW en llamas en un bosque del sur de Francia. El investigador Jean-Michel Lossun, que participó en la investigación sobre la muerte de Diana, informó de que Anderson fue descubierto desplomado sobre el volante, con un gran agujero en el lado izquierdo de la cabeza, sospechosamente similar a una herida de bala. Las autoridades dictaminaron posteriormente que se trataba de un suicidio, alegando que el orificio había sido causado por el intenso calor del incendio y no por un disparo. Al-Fayed cree que Anderson fue eliminado por agentes británicos de alto rango para asegurarse de que no revelara ningún secreto. Según sus amigos, Anderson había afirmado en privado que aquella noche siguió el coche de Diana hasta el túnel de Alma y tomó algunas fotos, pero más tarde decidió que eran demasiado explosivas para publicarlas. Sin embargo, cuando la policía francesa le interrogó, insistió en que no se encontraba cerca de París y facilitó recibos que demostraban que estaba a 170 millas, en la localidad de Liniers. Puede que nunca sepamos toda la verdad sobre la muerte de la princesa Diana, pero sí conocemos los momentos que vivió. La vida de Diana estuvo lejos de ser un cuento de hadas, y su sobrina, Lady Kitty Spencer, ha compartido algunos detalles desgarradores sobre su etapa en la familia real. Diana tuvo una infancia dolorosamente solitaria. A pesar de crecer en una gran finca rural con título y riqueza familiar, sus primeros años fueron duros. Cuando Diana tenía solo 6 años, su madre la abandonó a ella y a sus hermanos por otro hombre. Diana creía que su madre solo estaba de vacaciones, y su hermano, Charles Spencer, recuerda cómo se sentaba junto a la puerta, esperando a que volviera. Con su vida familiar desmoronándose, el padre de Diana, el conde de Spencer, se sumió en una oscura depresión, dejando a niñeras al cuidado de los niños. La propia Diana recordaba lo sola que estaba, llamando a sus 20 peluches su familia. Luego se casó. Parece un final de cuento de hadas, ¿verdad?
un compañero, alguien a quien amar. Pero para Diana no fue así. En una ocasión se describió a sí misma como la Virgen, el cordero del sacrificio de su marido, el entonces príncipe Carlos, a pesar de que solo se habían visto una docena de veces antes de casarse. Solo 12 veces. Es un pensamiento que estremece, pero esa era su realidad. ¿Cómo sucedió? Diana conoció a Carlos cuando ella tenía 16 años y él 29, ya que era muy amigo de su hermana mayor. Cuando se decidió que Diana sería una pareja romántica para el príncipe, se vio envuelta en un torbellino. Reflexionando sobre aquellos primeros días, dijo una vez: «Al minuto siguiente saltó sobre mí, prácticamente. Fue extraño, pero no tenía nada en lo que basarme porque nunca había tenido novio. Y definitivamente, no todo fueron rosas». Con solo 19 años, Diana saltó a la palestra pública y los tabloides británicos no se cansaban de hablar de ella. La prensa, que trabajaba a tiempo parcial como profesora en Londres, se fijaba en cada uno de sus movimientos. «Tardé mucho tiempo en entender por qué la gente estaba tan interesada en mí», declaró en una entrevista a la BBC en 1995. «Pero luego te ves a ti misma como un buen producto que se coloca en una estantería y se vende bien, y la gente gana mucho dinero contigo». La atención de la prensa era implacable, y aunque Diana aprendió con el tiempo a manejar la prensa sensacionalista, no era una relación que deseara nunca. Según The Washington Post, Diana tuvo que valerse por sí misma, tanto en la familia como en los medios de comunicación. Aunque el público no se cansaba de hablar de ella, tuvo que arreglársela sola en una situación muy complicada. Por si fuera poco, Diana tuvo que aprender los estrictos protocolos reales sin guía alguna. En su entrevista con la BBC, reveló que la familia real la dejó sola, lo que hizo aún más abrumadora una experiencia ya de por sí aislante. Era aislante, pero también era una situación en la que no podías permitirte sentir lástima por ti misma. Tenías que hundirte o nadar, recordó la princesa Diana. Y tenías que aprenderlo muy rápido. Reflexionó sobre cómo su gira real por Australia fue una verdadera prueba de fuego. Tuvimos una gira de 6 semanas, y al final, cuando volamos de vuelta de Nueva Zelanda, yo era una persona diferente, dijo. Me di cuenta del sentido del deber, del nivel de intensidad del interés y del papel tan exigente en el que ahora me encontraba. Era mucho para asumirla sola, sobre todo cuando su marido no estaba precisamente dispuesto a ayudar. Diana era aún una adolescente cuando ella y el príncipe Carlos se convirtieron en pareja. Por si no fuera suficiente con que un enjambre de cámaras siguiera todos sus movimientos, su autoestima sufrió un duro golpe y su relación con la comida entró en una espiral. En vísperas de su boda, el peso de Diana cayó en picado. Pasó de una cintura de 27 pulgadas a una de 23, mientras desarrollaba bulimia, un trastorno relacionado con el intenso aislamiento que sentía y las grietas que ya aparecían en su relación con Carlos. En una entrevista concedida a la BBC, Diana admitió: «Cuando nadie te escucha, o sientes que nadie te escucha, empiezan a ocurrir todo tipo de cosas». Explicó que el dolor emocional llegó a ser tan abrumador que buscó formas de hacerlo visible. Tienes tanto dolor dentro de ti que intentas hacerte daño por fuera porque quieres ayuda, pero es la ayuda equivocada la que pides. Sus gritos de ayuda fueron tristemente malinterpretados. Los que la rodeaban consideraban que Diana buscaba llamar la atención, cuando lo único que quería era encontrar una forma de salir adelante. No me gustaba a mí misma. Me avergonzaba porque no podía hacer frente a las presiones, admitió, mostrando lo profunda que era su lucha. Al principio, Diana y Carlos podían parecer un sueño real, hecho realidad. ¿Quién no querría casarse con un príncipe? Pero el cuento de hadas se desvaneció rápidamente. A pesar de la imagen pulida que presentaban al mundo, a puerta cerrada eran simplemente 2 personas que tenían muy poco en común. Karen Mooney, antigua empleada de la Casa Real y experta en relaciones, reveló más tarde que el matrimonio estaba condenado desde el principio. Había poca conexión entre ellos, y con todo lo que Diana tenía que afrontar, la relación perdió rápidamente su brillo de cuento de hadas. Para muchas personas de todo el mundo, Diana era el corazón de la familia real, un verdadero conector que mantenía a los súbditos británicos y a los aficionados del extranjero en sintonía con la monarquía y preocupados por ella. Ella encarnaba lo que la gente esperaba de la realeza, el tipo de figura cercana y regia a la que admirar. Y en los 27 años transcurridos desde su muerte, esa sensación de su impacto no se ha desvanecido. En todo caso, se ha fortalecido, especialmente ahora que sus hijos son 2 de las figuras más visibles de la monarquía. Pero tras su trágico fallecimiento, la reacción de la familia real no fue la misma. No hubo ninguna declaración pública, ninguna respuesta visible por su parte, solo silencio. Y ese silencio fue muy duro.
Mientras el mundo lloraba su muerte, la aparente indiferencia de la familia real provocó una oleada de críticas. Daba la sensación de que se mostraban indiferentes, ajenos a la inmensa pérdida que la muerte de Diana supuso para tantos. Si hubo un momento en el que la monarquía británica chocó de verdad con los sentimientos del público, fue justo entonces, en aquellos tensos y silenciosos días posteriores a su muerte. La difunta reina y el resto de la realeza parecían, en una palabra, imperturbables. ¿Por qué respondieron así? Bueno, la verdad es que la relación de Diana con la familia había sido tensa mucho antes del divorcio. Llamaba mucho la atención de la prensa, a menudo eclipsando a la propia reina, y algunos creen que ese era un punto delicado. Por supuesto, son teorías, pero no se puede negar que la familia real no era precisamente la mayor fan de Diana. Otra razón de la actitud fría hacia Diana era su voluntad de mantener su posición, un rasgo que no siempre encajaba bien con las costumbres tradicionales de la familia real. Por ejemplo, su boda. Diana hizo una declaración sutil pero audaz al omitir una palabra concreta de sus votos, una palabra que siempre habían incluido las mujeres de la realeza. La versión femenina del voto de la reina era la siguiente: yo, X, te tomo a ti, Y, por esposo, para tenerte y respetarte desde hoy en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para obedecerte, hasta que la muerte nos separe, según la santa ley de Dios. En presencia de Dios, hago este voto. Pero Diana adoptó un enfoque diferente. Cuando se casó con el príncipe Carlos, omitió la promesa de obedecer y en su lugar se comprometió a amarle, consolarle, honrarle y permanecer con él, en la salud y en la enfermedad. Para la época, era algo muy importante y controvertido. Desafiar a la difunta reina de una forma tan simbólica era inaudito, sobre todo porque otras novias reales como Sarah Ferguson y Sophie Rhys-Jones mantuvieron la redacción tradicional. Pero Diana no se echó atrás. Hoy en día, el impacto de su elección es evidente, ya que tanto Kate Middleton como Meghan Markle eligieron la misma redacción que Diana, dejando obedecer fuera de sus votos y cerrando el círculo de su influencia. A la reina se la suele reconocer por sus característicos sombreros y es conocida por llevar guantes al saludar en los actos. Diana, en cambio, optó por romper con esta tradición. Abandonó el protocolo real de llevar guantes porque prefería dar la mano o estrecharla para establecer una conexión más personal, explica Ellery Lynn, comisaria de una exposición sobre el estilo de Diana. También dejó de llevar sombreros, porque decía, no se puede abrazar a un niño con sombrero. Otra de las elecciones de Diana que agitaron las aguas de palacio, aunque a nosotros nos parezca menor, fue su decisión de dar a luz en un hospital. Lo creas o no, eso también fue un gran acontecimiento para la realeza. Antes de 1977, los partos reales tenían lugar en casa, incluso los de la difunta reina Isabel. Tradicionalmente, estos acontecimientos contaban con testigos de alto nivel, cortesanos, funcionarios políticos e incluso el arzobispo de Canterbury, para garantizar la legitimidad de los herederos. La difunta reina Isabel dio a luz a sus 4 hijos en el Palacio de Buckingham. Sin embargo, se apartó ligeramente de la tradición al no contar con la presencia de testigos oficiales. Antes, en los nacimientos reales, se exigía la presencia del ministro del Interior del Reino Unido, una práctica que se remonta a 1688, para evitar cualquier disputa sobre la legitimidad de un heredero. En 1841, la reina Victoria dio a luz a su hijo Alberto, futuro rey Eduardo VII, sin la presencia de ningún funcionario, aunque solo porque no llegaron a tiempo. En sus siguientes partos, hubo funcionarios en la sala o esperando cerca. Cuando nació su 9ª hija, Beatriz, incluso el primer ministro se quedó fuera esperando. Estaba claro que a Victoria no le gustaban los paritorios abarrotados. Cuando la esposa de su nieto, la futura reina Mary, dio a luz a su primer hijo, David, que más tarde se convertiría en Eduardo VIII antes de abdicar como duque de Windsor, Victoria insistió en que solo fuera necesaria la presencia del ministro del Interior. Ese enfoque racionalizado continuó hasta bien entrado el siglo XX, incluido el nacimiento de la difunta reina Isabel. Mary's Hospital se ha convertido en una tradición muy querida, gracias a la princesa Diana. Ella y el príncipe Carlos presentaron allí a sus hijos por primera vez, y el príncipe Guillermo y Kate han mantenido viva la tradición con cada uno de sus 3 hijos. Diana y el público. La princesa Diana era adorada por millones de personas por algo más que su estatus real o su moda elegante. Era una persona auténticamente compasiva que pretendía marcar una verdadera diferencia en el mundo. Como señaló su hijo, el príncipe Guillermo, en el documental de HBO Diana, Our Mother, Su vida y su legado,
Siempre comprendió que había una vida real fuera de los muros de palacio, y su calidez estaba ahí para todos los que conocía. Diana tenía una habilidad especial para conectar con personas de todas las clases sociales, especialmente con quienes se enfrentaban a tiempos difíciles. Gracias a su apoyo a más de 100 causas, se convirtió en una figura muy conocida para muchos necesitados. A menudo se tomaba tiempo para sentarse a charlar con los sin techo de Londres, mostrando una incansable dedicación a su defensa. Durante un discurso para la organización benéfica de personas sin hogar, Centrepoint, recalcó: «Todos los jóvenes merecen un buen comienzo en la vida», subrayando que la sociedad debe dar un paso adelante para ayudar a quienes carecen de apoyo familiar. Hay mucho que añadir al legado de la princesa Diana, especialmente en la forma en que derribó muros y desafió percepciones a través de su labor filantrópica. Una de sus acciones más impactantes fue su acercamiento al SIDA en una época en la que la enfermedad era incomprendida y profundamente estigmatizada. En 1987, cuando Diana estrechó la mano de un paciente de SIDA sin guantes en el Hospital Middlesex de Londres, fue un momento revolucionario. En una época en la que el miedo y la desinformación estaban muy extendidos, su gesto envió un poderoso mensaje: que el VIH no podía transmitirse por contacto casual. Este acto por sí solo ayudó a remodelar la percepción pública, ofreciendo esperanza a innumerables pacientes que se habían enfrentado a una grave discriminación y aislamiento. Diana no se limitó a sensibilizar a la opinión pública, sino que fue más allá, abogando incansablemente y recaudando millones de dólares para organizaciones benéficas contra el SIDA y el cáncer. Sus visitas periódicas a los hospitales eran íntimas y sinceras y le permitían reconfortar a quienes con demasiada frecuencia eran olvidados o rechazados. El compromiso de Diana con la erradicación del estigma que rodea al SIDA inspiró a su hijo, el príncipe Harry, a continuar su labor. En 2016, Harry se hizo la prueba del VIH en directo en Facebook para concienciar sobre la importancia de someterse a la prueba y ayudar a normalizar la conversación en torno al sexo. Este acto no solo fue una prueba de la influencia de su madre, sino también una demostración de cómo él continuó su intrépido enfoque de la defensa de la causa. Al igual que Diana, realizó visitas personales a clínicas de SIDA de todo el mundo, mostrando la misma compasión práctica que definió el legado de su madre. Otro ámbito en el que Diana dejó un impacto inolvidable fue en su campaña contra las minas terrestres. En 1997, se hizo famosa por atravesar un campo minado en Angola, una poderosa imagen que llamó la atención mundial sobre el peligro que suponen las minas terrestres para la población civil, mucho después de que hayan terminado las guerras. Su defensa de las víctimas de las minas terrestres fue audaz y sin precedentes, especialmente para una miembro de la realeza. No se limitó a utilizar su plataforma para hablar del tema, sino que se puso en peligro para llamar la atención sobre la urgente necesidad de eliminar las minas terrestres. Apenas unos meses después de su trágico fallecimiento, sus esfuerzos contribuyeron a la firma del Tratado de Ottawa, que prohibía las minas terrestres y reflejaba su capacidad para catalizar un cambio real. El príncipe Harry ha honrado su legado continuando esta campaña e incluso pronunció recientemente un discurso en el que reafirmó su compromiso con la retirada de minas terrestres, demostrando así que la defensa de su madre ha dado forma a sus propias actividades humanitarias. La compasión de Diana se extendió a una causa profundamente personal: el duelo infantil. Su empatía por los niños y las familias en duelo la llevó a fundar la organización benéfica Child Bereavement UK, que hoy presta un apoyo fundamental a quienes se enfrentan al dolor inimaginable de perder a un ser querido. Diana estaba convencida de que los niños necesitaban un espacio seguro en el que procesar su dolor y relacionarse con otras personas que vivieran experiencias similares. En un justo homenaje a su madre, el príncipe Guillermo ha sido patrono de la organización desde 2009, continuando su visión de ofrecer un salvavidas a las familias en duelo. Más allá de estas grandes campañas, Diana abordó cuestiones como la falta de vivienda, la adicción, la lepra y la salud mental con una profundidad y sinceridad poco comunes. A través de su trabajo con Centrepoint, una organización benéfica británica que ayuda a los jóvenes sin hogar, Diana se comprometió a ayudar a los jóvenes vulnerables. No se limitaba a hacer apariciones, sino que pasaba tiempo con los afectados, conociendo de primera mano sus vidas y sus luchas. Su enfoque fue transformador porque creía en la necesidad de conectar con la gente a nivel personal, algo que pocas figuras públicas se atreverían a hacer. Defendió los esfuerzos para desestigmatizar a las personas sin hogar, mostrando a la sociedad que quienes se enfrentaban a la inseguridad de la vivienda merecían dignidad y compasión. El trabajo de Diana con los enfermos de lepra tuvo una repercusión similar.
visitando centros de tratamiento en todo el mundo y abrazando abiertamente a las personas afectadas por la lepra, rompió conceptos erróneos profundamente arraigados sobre la enfermedad. La lepra se había visto durante mucho tiempo con miedo y prejuicios, pero la compasión de Diana ayudó a romper esas barreras. Sus gestos de tocar y abrazar a los pacientes humanizaban sus experiencias, haciendo hincapié en que no había que temerlos, sino apoyarlos. Esta actitud compasiva era emblemática de su misión más amplia: tender la mano a los más marginados y recordar a la sociedad la humanidad que compartimos. La princesa Diana no fue solo una filántropa, se convirtió en un símbolo mundial de bondad, valentía y empatía. Su voluntad de desafiar las normas y llamar la atención sobre causas que a menudo se pasan por alto ha dejado un legado que sigue siendo poderoso hoy en día. Sus hijos, Guillermo y Harry, honran su memoria con sus propias obras benéficas, pero su influencia va mucho más allá de su familia. Organizaciones como The Diana Award, Centevale y Child Bereavement UK encarnan sus valores y continúan su misión, garantizando que su legado de compasión y defensa perdure. En muchos sentidos, el espíritu de la princesa Diana sigue vivo en las innumerables vidas que marcó y en las causas que aún llevan su nombre, convirtiéndola en una figura atemporal de esperanza y cambio. Has llegado hasta el final del video. Parece que te ha gustado. ¿Por qué no echas un vistazo a estos otros videos en tu pantalla? A ver si también te gustan.